Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias para investigar un caso en el que un juez ha dado la custodia de un niño de 4 años a su padre, sobre el que pesa una condena en firme por malos tratos. Mercedes, datos. Le vamos a contar porque esta decisión tomada por el juez se emitió después de que la Audiencia Provincial de Sevilla dictara una sentencia en la que se condenaba al padre del menor a 9 meses de prisión por maltratar a su expareja y madre de su hijo. Bien, según determinó este juez, el padre le correspondía la guardia y custodia de su hijo desde el pasado 14 de marzo, algo que no se ha llevado a cabo porque la madre se encuentra en paradero desconocido desde hace al menos un par de días con su hijo. ¿Cuándo comienzan los problemas y sobre todo en el matrimonio y en qué términos se concretaron en la custodia, quién tenía el niño, etcétera, etcétera? A ver, Juan, según nos han contado, los problemas se agravan durante el proceso de divorcio, pero además tenemos que dejar claro una cosa. Hay un juez que dicta un auto en el que deja claro que le otorga la custodia al padre del menor, ¿vale? Y a partir de ese momento el padre dejará de abonar los 500 euros de mensualidad el que tiene que pasar a su hijo al mes, y ahora es la madre la que tendrá que abonar 250 euros. Pero además en este auto también se recoge algo importante de señalar. Al juez le llama la atención, y además lo subraya en este auto, el hecho de que la madre incumpla en numerosas ocasiones, según el auto, el régimen de visitas del menor con su padre. Eso por una parte, aunque ella alega que ese régimen se incumple en algunas ocasiones por temas de enfermedad del pequeño. De todas formas, nosotros para dar este tema, como siempre hacemos, hemos hablado con las dos partes. En este caso, las dos partes. Por un lado, el abuelo materno del menor y por otro lado, el abogado del padre. Quiero dejar muy claro, vamos a comenzar por el abuelo. Al abuelo le hemos preguntado sobre el incumplimiento de su hija hacia ese régimen de visita. Y vamos a escucharlo porque esto es lo que nos ha contado. Mi hija no ha incumplido ningún punto de encuentro. Mi hija lo único que ha hecho es hacerse caso de los especialistas y de los médicos diciendo que el niño necesitaba reposo. Y ahí, a su señoría del juzgado de violencia número 2, tanto al punto de encuentro como al abogado de la otra parte, nosotros nos hemos... le hemos mandado toda la documentación en la cual el niño necesitaba un reposo firmado por especialistas y por médicos que están colegiados. Lo que pasa es que si no ha querido el quien sea o quien sea ha querido preocuparse de mirar un poco los partes, pues ha llegado a esta situación, pero incumplimiento de ningún tipo. Bien, sobre este asunto también hemos hablado con el abogado del padre, que le hemos preguntado sobre desde cuándo no ve su cliente al niño, desde cuándo no ve el padre al niño, y esto es lo que nos ha contado. No sé cuáles son las causas que impiden a la madre que mi cliente tuviera un régimen normal con su hijo. Nosotros hemos sido bastante claudicantes porque nosotros teníamos un régimen amplísimo de 2 días a la semana, fines de semana alternos, vacaciones por mitad. Como llevaba un año y pico sin ver a su hijo, claudicamos porque fuera en el punto de encuentro familiar. Y cuando el punto de encuentro, porque así lo hizo el juez, al saber al punto de encuentro, consideró que el niño ya estaba en disposición de salir del punto de encuentro unas horas con su padre fuera del mismo, así lo acordaron, y desde entonces, pues bueno, mi cliente no ha visto al niño. Sobre este padre pesa una condena por malos tratos, y yo no sé si se le ha podido preguntar al abuelo del menor. Sí, claro, le hemos preguntado y el abuelo nos cuenta que su hija fue agredida en el 2008 cerca de un supermercado, pero además nos dice que no fue la única agredida porque al parecer el padre del menor le dio presuntamente una paliza al abuelo. De esta forma nos lo cuenta. Estaba esperando que llegáramos porque se le había dicho su padre que íbamos para allá. Cuando yo estaba aparcando el coche, mi hija se bajó con el pequeño, le pegó 3 o 4 puñetazos, tanto en la barriga como en la cabeza, y dejó caer el niño, que se dio con el bordillo. Yo salí corriendo, él se metió en su casa, yo fui a pedirle una explicación, y él salió como un verdadero bandido, lo que es. Es un tío muy violento y me pegó la paliza del siglo. Si le pegó esa paliza que este hombre cuenta, lo propio hubiera sido denunciarlo, ¿lo hizo? Lo hizo y habrá un juicio. De hecho, hay un juzgado de instrucción de Sevilla que investiga esta causa, pero aquí habría que también matizar que existe cruce de denuncias no solo entre el abuelo materno y en este caso su exyerno ya, sino también entre esta persona que ha sido denunciada y el abuelo. Igualmente hay más denuncias pendientes entre el padre del niño y su exmujer. Por lo tanto, hay triple cruce de denuncias entre los tres en un asunto de agresiones múltiples que hemos conocido, pues sobre todo con la decisión del juez de cambiar la guardia y custodia de la madre
en este caso al padre. Javier, tenemos que decir que sobre esta supuesta agresión y también sobre la condena de malos tratos le hemos querido preguntar al abogado del padre y esto es lo que nos decía. Son unos hechos que ocurrieron ya estando divorciado el matrimonio, ocurrieron en la puerta del domicilio donde mi cliente vive. Efectivamente la sentencia es firme, son 9 meses y nosotros hemos pedido el cambio de la pena de prisión de 9 meses por multa conforme establece actualmente el Código Penal. Si se ha abierto esta investigación, ¿se paraliza la entrega del menor al padre? Ni mucho menos. Hay una orden del juez para que se busque a la madre e inmediatamente se le retire a su hijo y se le entregue al padre. No tiene nada que ver los hechos que estamos contando con la orden del juez por haber incumplido con el régimen de visita. Si la policía encuentra a la madre, tiene la orden judicial para que inmediatamente el niño pase a disposición del padre. La madre se ha llevado al niño, la custodia es del padre. ¿Qué pasa aquí? La madre en este momento tenemos que decir que está en paradero desconocido, al menos desde hace un par de días con su hijo, y sobre este asunto también le hemos querido preguntar al padre, al abuelo materno del pequeño, y esto es lo que nos ha contado. Porque lo está claro es que si mi hija le llega a entregar a su padre al niño, tendría un peligro inminente, puesto de que el padre no conoce nada de la vida de ese niño, ni sus enfermedades, ni cómo vive, ni cómo se alimenta, ni qué medicina tiene que tomar, nada. Por lo tanto, sería peor que mi hija lo entregara que no lo entregara. Evidentemente todos los que estén viendo en estos momentos el programa deducen que esta situación no es nada sencilla y yo no sé si esta señora es consciente de que puede ser acusada de delitos, de la comisión de delitos verdaderamente graves. Graves, el de sustracción de menores, cuando un padre o una madre se lleva a un hijo de forma que el otro no lo sabe y no lo conoce, se le acusa un delito de sustracción de menores. Además tiene un tipo de condena grave, de 2 a 4 años de cárcel y si sale al extranjero de 3 a 4 años de prisión. Además, en estos momentos no se sabe dónde está la madre. Es más, esta autorización siempre se tiene que dar por uno de los progenitores y la madre sabía que le iban a retirar al hijo y por eso en principio se ha fugado con él. Por muy justo o injusta que parezca la decisión por este cruce de denuncia, el juez ha ordenado que se le entregue y hasta ahora no la ha hecho. Pero esa es la condena y ese es el delito, sustracción de menores por llevarse de forma voluntaria a su hijo sin autorización del otro cónyuge. Pero claro, este hombre habrá reaccionado de alguna manera. Si una persona tiene la autorización, tiene una sentencia firme del juez que la custodia es suya y que tiene que ver al niño, etcétera, etcétera, ¿no lo ve? ¿Cómo ha reaccionado ante la huida de su exmujer con el hijo? Eso mismo le preguntaba yo a su abogado, le preguntaba sobre la reacción. Ellos sobre la huida de la madre con el niño quieren ser cautos porque prefieren que sea la justicia la que actúe y la que solucione este problema. Prefieren que sea el juez, pero sí es cierto que me dice que el padre del menor lo está pasando realmente mal. Vamos a escucharlo. Pues están hechos por vos. El padre lo que quiere es tener a su hijo, ver a su hijo. El padre sabía y creía conveniente que el niño estuviera con el menor. Ya piensa incluso que no es conveniente porque el niño nada más sin que presentar parte de que está enfermo y quieren tenerlo a ver si la enfermedad es producto de que no está bien asistido. No lo sabe, porque como no lo ve, no lo sabe. Pero es que además los abuelos, pues fíjate cómo están, los abuelos paternos no conocen al niño, no lo ven desde que tenía año y medio, los tíos no conocen al niño, la familia paterna no conoce prácticamente al niño. Y mi cliente muy poco, 18 horas desde el febrero del 2008 hasta ahora, eso es muy poco tiempo. El menor está enfermo. ¿Sabemos cómo está y cómo está llevando esta situación la madre? Sí, le hemos preguntado a su abuelo y me decía que el menor sigue con esa colitis, sigue con los vómitos, que todo lo que come le sienta mal, lo vomita, que realmente también lo está pasando mal, aunque ellos en todo momento quieren tener al menor al margen de esta situación. Pero sobre este asunto le hemos preguntado al abuelo, esto es lo que nos ha contado. Mi hija ha estado a punto de llegar al suicidio, puesto de que la semana pasada, no la otra, hace 2 semanas tuve que llevarla urgentemente al Hospital Virgen Macarena, que aquí tengo los partes para que la vieran en psiquiatría, viendo una situación que se le presenta de perder a su hijo, lo que más se quiere en la vida. Javier, ante una situación como esta, ¿las autoridades qué hacen? ¿Hay que localizar a la madre? ¿Hay que localizar...? Bueno, se ha abierto una investigación por orden del juez de violencia de Sevilla. Tiene orden, nos consta que la policía, la Guardia Civil, como persona que no ha respondido a esta petición ni al mandato del juez, y en cualquier momento evidentemente sería detenida y se le retiraría al menor por esa orden del juez y pasaría el crío que tiene ahora 5 años al padre. Eso es lo que nos consta por parte del juzgado y también por los cuerpos y fuerzas de seguridad.